Es decir, cuando a mí la administración me declaró insubsistente en un cargo y no me dio la oportunidad de el derecho a la defensa y contradicción, ¿cierto? Uno inmediatamente dice, yo tengo como impugnar ante la jurisdicción contencioso administrativo, ¿cierto? El incumplimiento de esta causal de ilegalidad que está consagrada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo, ¿cierto? Entonces, es esa herramienta procesal o ese mecanismo que tenemos todos nosotros para acudir o para impugnar ante la jurisdicción contencioso administrativa los actos o las normas que incumple la administración pública. Cuando yo les decía la clase pasada, muchachos, el titular de la acción, ¿cierto? Y cuando uno mira en materia procesal, el tema en lo que está relacionado con lo que tiene que ver con el legitimado en la causa por pasiva por activa. En derecho administrativo, el derecho de acción lo tiene el sujeto que fue lesionado, ¿cierto? O que considere que a través de un acto administrativo o a través de una causal de ilegalidad, ¿cierto?, se le lesionaron sus derechos. Y entonces, ¿en qué consiste ese titular de la acción o ese derecho de la acción? Yo tengo la facultad, ¿cierto?, de acceder a la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de que a través de una decisión judicial puesta en conocimiento a un juez, él va a decidir, ¿cierto?, de acuerdo a lo que se dé dentro del proceso. Nosotros escuchamos dos conceptos que también vimos en clases anteriores relacionadas con el tema de la caducidad y la prescripción. También un tema muy procesal donde nosotros miramos que la prescripción se alega, la prescripción debe ser alegada, eso en razón a la autonomía de la voluntad, ¿cierto? Mientras que el tema del concepto de caducidad, ¿cierto?, usted no la puede alegar. Es decir, cuando a mí el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho me dice, mire, usted tiene 4 meses para demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa por este medio de control, ¿cierto? ¿Quién está diciendo eso? El legislador al momento de crear la norma, ¿cierto?, creó una sanción al administrado que no cumple los términos establecidos en la norma y que al momento de acceder a la administración de justicia va a estar imposibilitado, ¿cierto?, porque se vencieron los términos y efectivamente el juez, ¿cierto?, frente a esa situación jurídica, lo que va a hacer es declarar la rechazo y la caducidad de la acción, ¿sí? Entonces, fíjense, conceptos que toca tener claro, que de pronto lo vimos en materia procesal, de pronto lo vimos en semestres anteriores, pero en que en algunos momentos toca reforzar. Cuando uno mira y dentro de esos medios de control, ¿cierto?, que son varios, ya nosotros vimos reparación directa y dice 2 años, ¿cierto? Uno dice, si pasó ese término, ¿cierto?, opera la caducidad de la acción, por lo tanto, el juez, ¿cierto?, rechazará la demanda. ¿Cuál es la relación que tiene ese concepto de caducidad con el medio de control? ¿Sí? Y entonces ese medio de control, llámese nulidad, restablecimiento del derecho, llámese reparación directa, llámese controversias contractuales, ¿cierto?, tiene su propio término de caducidad. ¿Sí? Y al momento de usted seleccionar el medio de control, ¿cierto?, va a determinar el tiempo en el cual el administrador puede presentar la demanda en contra del Estado. Usted no va a encontrar, digámoslo así, un término de caducidad en un medio de control de nulidad simple, porque como bien ya lo habíamos dicho, ¿cierto?, esta no opera para el medio de control de nulidad simple. Y usted lo puede presentar en cualquier tiempo, siempre que considere que un acto de carácter general, acto administrativo de carácter general, ¿cierto?, atenta contra una norma superior o incumple una de las causales establecidas en el 137, ya sea falta de competencia, desviación de poder o cualquiera de estas que ustedes obviamente
conocen. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Entonces, antes había querido decirles, ¿sí?, frente a esa situación, para que tengamos en cuenta al momento de escoger y saber seleccionar un medio de control. Frente a esa situación nos vamos a encontrar con muchos más medios de control, ¿cierto? Y frente a esos medios de control que nosotros nos vamos a encontrar con uno que estamos muy cerca a tenerlo presente, que se llama el de nulidad electoral. Cuando nosotros miramos ese medio de control, ¿sí?, que obviamente me va a permitir a mí como autoridad, ¿sí?, o como, digamos, no tanto, bueno, como autoridad, sino, no he pasado lista, todavía no he pasado lista. Fíjense con ese tema de ese medio de control que vamos a ver ahora, que se llama nulidad electoral. Busquemos el código en el artículo 139, creo que es. Un momentito, busco la nota. Sí, doctora, 139. 139, ok. Entonces leamos ese artículo de ese medio de control. (136) Nulidad electoral, artículo 139. Nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como los de los actos de nombramiento que expidan las sentencias y autoridades públicas de todo orden. Fíjense que nos está hablando que ese medio de control de nulidad electoral es un medio de control de carácter público, ¿sí? Y así como la nulidad simple, cualquier persona puede solicitar la nulidad de actos electorales, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar, para poder nosotros recordar y entrar ahí, ¿cierto? Hay un artículo en la Constitución Política, que es el artículo, obviamente, 123 de la Constitución, ¿cierto? Y que nos va a decir quiénes son servidores públicos, y nos dice que son los miembros de las corporaciones públicas, ¿cierto? Y entonces, en este caso, si son los miembros de las corporaciones públicas, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Quiénes son los miembros de las corporaciones públicas en Colombia, muchachos? Los senadores, los representantes a la Cámara, los señores diputados, los señores concejales, las juntas administradoras locales, ¿cierto? Ellos son miembros de las corporaciones públicas, ¿cierto? Frente a ellos, cualquier persona puede presentar la nulidad de un acto electoral, claro que sí, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer? Teniendo en cuenta o el interés general que efectivamente tenga frente a esa elección, ¿cierto? La ley le va a fijar unos parámetros o unas condiciones para poder demandar ese acto de control, ¿sí? Entonces, fíjense cuál es la finalidad que tiene este medio de control. ¿Qué busca ese medio? Lo que busca es determinar la legalidad, ¿cierto?, de los actos que se desarrollaron en ese proceso electoral establecidos en la Constitución y en la ley. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Cuál es ese acto de elección? ¿Por voto popular o por cuerpos, obviamente, electorales? Vamos a mirar que la finalidad de este medio de control es juzgar únicamente la legalidad presunta de los actos electorales. Entonces ustedes dirán, bueno, profe, ¿y entonces qué demando yo? ¿Quién es el titular? ¿Quién puede ejercer la acción? Ya dijimos que el titular o quien puede ejercer la acción, cualquier ciudadano, ¿cierto? Y obviamente lo que va a demandar la
persona que considere que hubo una transgresión en ese proceso electoral, que obviamente existía una inhabilidad, que efectivamente existía una incompatibilidad que afecta a los elegidos, ¿cierto? Este podrá en ese momento demandar ese acto por el cual se celebró la elección y posteriormente el nombramiento, y asimismo frente a ello, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que la autoridad, al momento de celebrar esa elección, tenemos que mirar qué vamos a demandar, si es por el régimen de inhabilidad o por el régimen de incompatibilidad, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay también un aspecto importante con este medio de control, y es que usted, al igual que el medio de control de nulidad simple, usted no requiere agotar la vía administrativa, ¿cierto? No requiere usted agotar un proceso de conciliación, como si lo requiere para la reparación directa y como si lo requiere para la nulidad y restablecimiento del derecho, y como también lo requiere para las controversias contractuales, ¿cierto? Entonces, frente a ese concepto, frente a eso, entonces tenemos que mirar que no requiere agotamiento de solicitud de conciliaciones extrajudicial, como sí se requiere para los dos medios de control que acabamos de mencionar. ¿Cuál es el objeto? Ya lo dije, obviamente defender la legalidad del proceso de elecciones, de ese proceso del voto, ¿cierto?, del sufragio, efectivamente se dé dentro de la legalidad del proceso, que los participantes dentro de ese proceso no estén inhabilitados o no estén obviamente en ejercicio efectivamente al momento de inscribirse a dichos cargos, ¿cierto?, no hayan violado ese régimen. Y entonces vamos a mirar frente a eso si tiene caducidad este medio de control, ¿sí? Vamos a mirar si la norma nos habla de un periodo de caducidad. El artículo que nos acaba de leer, ¿cierto?, el 139, no nos dice nada, ¿sí? Y entonces, frente a ello, sí operará la caducidad, ¿cierto?, en un proceso de nulidad electoral. Entonces, miremos que ese artículo, vamos a mirar el artículo 164, numeral 2. Busquemos artículo 134, numeral 2. ¿Qué nos dice? Vemos ese artículo. ¿Qué nos dice? El 164. Sí, numeral 2. Literal, creo que tiene un literal, no, el A creo que, no sé. Pero busquemos el 164. Listo, vea. Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. El numeral 2. En los siguientes términos, o pena de procede la caducidad. Entonces tiene numerada en las elecciones de nombramiento, tiene 7, 8, 9, varios numerales, literal. ¿El A cuál qué dice? Presenta la nulidad en un acto administrativo electoral. El término será de 30 días. Si la elección se declara en audiencia pública, el término se contará a partir del día siguiente. O en los demás casos de elección y en los nombramientos se cuenta a partir del día siguiente de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso primero del artículo 65 de este código. En las elecciones o nombramientos que se requieren confirmación, el término para demandar se contará a partir del día siguiente a la confirmación. Fíjense que nos está hablando ese artículo 164 de la nulidad de los actos administrativos electorales. Y nos habla de un término que será de 30 días, así dice el artículo 164.
Si la elección se declara en audiencia pública, el término se contará a partir del día siguiente. En los demás casos de elección y en los nombramientos se cuenta a partir del día siguiente al de la publicación efectuada en los términos previstos en el inciso primero del artículo 65. Fíjense que nos está hablando ya ahí de un término de 30 días, es decir, un mes, ¿sí? Si se declara en audiencia pública. Pero fíjense que nos manda al artículo 65, numeral primero. ¿Y qué dice frente a ese proceso de ese artículo 65, numeral primero? ¿Qué dice? Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Ok. ¿Qué dice ese artículo? ¿Solamente dice eso? No, ya. Dice, los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el diario oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. Cuando se trata de actos administrativos electrónicos, a que se refiere el artículo 57 de esta ley, se deberán publicar en el diario oficial o de gaceta territorial, conservando la garantía de autenticidad, integridad y disponibilidad. Sí. Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o cualquier canal digital habilitado para la entidad, o por bando, en tanto en estos medios garanticen amplia difusión. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio eficaz. En caso de fuerza mayor que impida la publicación en diario oficial, el Gobierno Nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz. Y trae un parágrafo. También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto popular. Ok, fíjense que nos está hablando de un acto administrativo de carácter general y ya nosotros lo habíamos dicho que esos actos, ¿cierto?, se deben publicar en la Gaceta Territorial o en el diario oficial. Si en efecto de no haberlo, se debería hacer, ¿cierto?, ¿a través de qué forma? Ya eso nosotros lo vimos, ¿cierto? Y fíjense que las entidades descentralizadas y centralizadas lo deben hacer a través de qué medio, a través de la página electrónica, bueno, volantes y toda esa cuestión, cada vez que realicen alguna actividad que tenga referencia a un acto de interés general. Fíjense que en el tema, el Consejo Nacional Electoral también tiene unas notificaciones judiciales y tiene unos avisos de notificación que obviamente todos conocemos en el CEPACA y que nosotros vimos que tienen también unas notificaciones electrónicas. Cuando uno mira, ¿cierto? Me acuerdo, en algún momento vimos que todas las entidades del Estado debían tener un correo electrónico, ¿cierto? Crear un correo electrónico. Eso exigió la ley 2080, esos canales digitales, que exclusivamente lo que hacía era recibir todas las notificaciones judiciales, ¿cierto?, que surtían efectos efectivamente dentro de esta entidad. Vamos a mirar que obviamente frente a esos avisos de notificación que realizan, están contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo y obviamente también establece las modalidades que nosotros veíamos en aquel momento cuando no podía ser notificada la decisión, porque no se conocía el paradero, ¿cierto? Porque no se conocía obviamente el lugar o en últimos casos
no podía ser notificada a la persona, lo que hacían era notificar por aviso, ¿cierto? Y obviamente le concedían un término de 5 días para que la persona se notificara frente a ese acto administrativo de contenido particular. Y entonces, cuando uno mira este medio de control, que es un medio de control, digámoslo así, de naturaleza declarativa, que usted lo que quiere es que se declare la nulidad de ese acto electoral, y ese acto electoral efectivamente, acto de elección que fue por un voto popular, ¿cierto? Obviamente lo que usted pretende es que la declare un juez contencioso administrativo la nulidad, y eso va a producir un efecto erga omnes, porque obviamente recuerden ustedes que la nulidad electoral va a proceder no solo contra elección de voto popular, también va a proceder contra actos de nombramientos de entidades y autoridades públicas de todo orden, actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas, ¿sí? Y fíjense que vamos a encontrar que a través de ese medio de control de acción de nulidad electoral va a proceder, cuando ustedes escuchen, no crean que solamente esa nulidad va a proceder contra los actos que son por voto popular, sino que también contra las entidades y autoridades públicas. Hay una sentencia que yo coloco para leer en cuanto a actos de nombramiento cuando son por entidades y autoridades públicas de todo el orden, en un cargo, obviamente, de una entidad pública donde es elegido y es nombrado. Si ustedes miran la pretensión que usted podría colocar, ¿cierto? O que debe colocar, a diferencia de la nulidad simple, a diferencia de la reparación directa, a diferencia de la nulidad de restablecimiento del derecho, ¿cierto? ¿Qué busca o qué pretende usted con esa demanda? Que se decrete, obviamente, la nulidad de elección y la cancelación de la credencial. Porque recuerden ustedes que al momento, en un proceso electoral en Colombia, que ya vamos a ver pues de manera general, porque el tiempo pues no lo alcanza pues para mirar pues todas las etapas procesales que se dan en ese proceso, ¿cierto? Pero sí es bueno mirar que pretende uno la nulidad de la elección y la cancelación de la credencial. Igualmente puede pretender nulidad de un registro o de un acta, ¿sí? Y usted puede pedir que efectivamente dentro de ello se ordene la exclusión del cómputo de los votos contenidos, o que se rectifique o que se modifique o que se revoque esa resolución de las corporaciones electorales. Pero obviamente ese tipo de demandas que usted solicita, que usted hace a través de ese medio de control de nulidad y restablecimiento, de nulidad electoral, tiene varios aspectos. Y frente a esos varios aspectos que efectivamente presentan en Colombia ese mismo artículo 139, vamos a mirar que esa acción pública especial, ¿ante quién puedo yo iniciar esa acción? ¿Cierto? ¿Quién es la autoridad competente? Y entonces vamos a encontrar que por allá el artículo 149 y el artículo 150 del CEPACA, ¿cierto? Va a decir que el Consejo de Estado conocerá en única instancia cuando sean demandas que se presenten contra quién, contra senadores, contra representantes a la Cámara y el alcalde mayor de Bogotá. Ustedes vieron que hace pocos días se movía dentro del Congreso, dentro del Consejo de Estado, una demanda contra este senador David Barguil por la inasistencia a algunos proyectos de ley que terminaron archivando, precisamente por la competencia de conformidad con el artículo 149 y 150, le fija la competencia para votos por elección popular, y que conocerá en única instancia de los actos de nulidad acerca de elección de presidente, vicepresidente,
senadores, representantes a la Cámara, alcalde mayor de Bogotá. E igualmente el Consejo de Estado también conoce de las apelaciones que tramite el Tribunal Administrativo, obviamente en segunda instancia, ¿cierto? Todo lo que tramiten los tribunales administrativos. Y en el caso de los tribunales administrativos, como el caso del Tribunal Administrativo de Córdoba, va a conocer obviamente de las inhabilidades o de las demandas, de elección popular. ¿Contra quién? Contra los miembros de las corporaciones públicas, ¿sí? Que en este caso con el gobernador, pero resulta que existe una cuantía y esa cuantía, dependiendo del número de habitantes, así conocerá el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, fíjense ustedes que frente a ese sentido, uno dice, caramba, y la administración, o digámoslo así, los tribunales, el Consejo de Estado, conocerán este tipo de procesos. Por cuestiones de tiempo no nos alcanza de pronto a mirar el 149 y el 150, pero ustedes sí lo podrían leer en cuanto a la competencia que tiene el Consejo de Estado y que tiene los tribunales administrativos de acuerdo al número de habitantes para conocer este tipo de procesos. Cuando uno mira frente al tema de la nulidad electoral, si hay un artículo que quiero que miremos, que es el artículo 275 en cuanto a los numerales 3 y 4. Y obviamente, frente a ellos, ¿sí? Busquemos ese artículo, que no tengo un código, pero tengo que buscarlo aquí creo que sí. Nulidad electoral. Vamos a ver. Creo que es el 275, vamos a ver. Las causales. ¿Qué dice ese artículo 275? Sí. Artículo 275. Causales de anulación electoral. Sí. Los actos de elección o nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código. Y además, ¿cuándo? Bueno, ahí vienen ya los numerales. 8. El numeral primero dice que haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. El numeral segundo, se haya distribuido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones. Tercero, los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales. Número 4. Los votos emitidos en respectiva elección se computen con violación del sistema constitucional o legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las cualidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad, que se hallen incursos en causales de inhabilidad. Y el sexto, los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes de candidatos hasta tercer grado de consanguinidad. Segundo de afinidad, tratándose la elección por voto popular de sus circunscripciones distintas a la nacional. Los electorales no sean residentes en la respectiva circunscripción. Y el octavo, tratándose la elección por voto popular, el candidato incurrirá en doble militancia política al momento de la elección. Ok, fíjense, un momentico, Víctor. Fíjense que ese artículo 275, y ténganlo presente para la próxima clase, lo que hemos visto, el artículo 139, el 164, creo que fue el otro que leímos,
este 275 es supremamente fundamental. Mire que habla de las causales de anulación electoral y ahí nos detalla varias causales. Habla doble militancia, ¿cierto? Nos habla sobre los jurados de votación. Miren ese papel importante que a veces uno cree. Por un día usted es servidor público, cuando es jurado de votación. Y por eso cuando usted es jurado de votación y su familiar en cualquiera de los grados, ¿cierto? Primero, segundo, tercer grado de consanguinidad, segunda afinidad, usted no podrá ser jurado de votación, por ejemplo, si su papá está aspirando al consejo municipal. Usted no puede ser jurado de votación de ese municipio. Usted no podrá ser jurado de votación si su hermano está aspirando a la Cámara de Representantes. ¿Sí? Y la sentencia que nosotros vamos a ver, son dos sentencias que vamos a mirar. Una en cuanto al tema por voto popular y dos, la otra, que es el caso de Antanas Mockus, cuando fue senador de la República, ¿sí? Y el otro caso es por una elección a un cargo de una entidad pública que efectivamente declararon posteriormente nula. Tenemos el caso aquí en Córdoba. Nosotros lo vivimos aquí en Montería con un concejal. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Que ese concejal fue declarado y fue inhabilitado, ¿cierto? Para seguir ejerciendo su como concejal. ¿Sí recuerdan eso ustedes, ese caso? Eso llegó efectivamente al tribunal, ¿sí? Y obviamente fue con un caso de un concejal, Santiago Pérez Posada, que obviamente fue elegido por el Partido Centro Democrático y obviamente el muchacho, el Tribunal Administrativo de Córdoba, accedió a las pretensiones, ¿cierto? Por una nulidad que efectivamente estaba en curso porque su mamá, que en aquel momento era la gerente departamental de Córdoba en la Contraloría General de la República, ejercía como funciones administrativas. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase, porque como les dije, tengo un compromiso con la universidad de estar allá en la auditoría, pero sí sería bueno que miren que tienen la oportunidad de mirar esa noticia que fue sobre ese concejal. Aquí, obviamente, el tribunal, su mamá estaba inhabilitada, fungía en ese momento en un cargo en la Contraloría General de la República, haciendo funciones administrativas, y obviamente ella, el tribunal declara la inhabilidad, la nulidad del acto de elección popular, ¿sí? Y obviamente a ese niño o a ese joven, ¿sí?, le declararon la nulidad del acto de elección a través del formulario E26, ¿cierto? En el 2019, cuando lo declaraba por reunir el número de votos necesarios, ¿cierto?, para alcanzar a obtener su curul como tal. Entonces, eso lo vamos a mirar obviamente, y vamos a mirar que la ley 136 del 94, en todo lo que tiene que ver con temas municipales, tiene que ver, dice, las inhabilidades e incompatibilidades, ese régimen en que muchas veces no le prestan atención y creen que no hay otro que está atento a demandar cuando se presenta este tipo de actos. Entonces, los invito a que vean ese caso, lo repasen y miren ejemplos de nulidad electoral, como el caso de Antanas Mockus, que también fue un caso, el del alcalde de Ceretén, en algún momento uno de los Chaui, y bueno, y muchísimos casos más. Entonces, a los que entraron de último no pasé lista, les dije que hoy la clase iba a ser más corta, pues por una auditoría que tengo en la universidad y me toca estar de manera presencial allá. Entonces, sí les pido que ojalá este tiempito lo miren, esos actos electorales,
en la universidad, uno de los anteriores que era candidato, que fue representante a la Cámara, también fue declarado por el mismo Consejo de Estado, ¿cierto? Por reunir el número de inasistencias a los proyectos o debates de ley en el Congreso. Entonces, fíjense todos esos procesos, mírenlo, por favor. Entonces, les pido disculpas, muchachos, y nos vemos, Dios mediante. Revisen que es un tema supremamente importante, ese medio de control de nulidad electoral. Es un tema muy bonito que ojalá lo aprovechemos, ese medio de control. Entonces, muchachos, gracias por su comprensión y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, doctora. Okay. Gracias a usted, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.